Bienvenidos al workshop para proyectar la fase de retorno al espacio de trabajo a cargo de UNICEF, el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, y Garantizar SGR. Gracias a todos por participar. Laila Wagner es mi nombre, soy jefa de Comunicación y Relaciones Institucionales en Garantizar. Comenzamos. La pandemia brinda una oportunidad para tomar medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales presentes en la sociedad. Es por eso que generamos este espacio para reafirmar el compromiso con la inclusión. Hace unos años UNICEF invita a Garantizar a participar del grupo promotor de empresas que cuidan, en donde se comparten buenas prácticas para promover la conciliación de la vida laboral y familiar. Es importante resaltar que el cuidado es responsabilidad de todos. La imagen clara para referir a los 4 actores fundamentales en la organización social del cuidado es el diamante del cuidado de Razavi: el Estado, el mercado, los hogares y la comunidad. La intencionalidad de este taller es tender redes con pymes y autónomos, visibilizar herramientas financieras y vinculares para promover mecanismos participativos e inclusivos. La dinámica del taller es la siguiente. Una vez finalizadas las exposiciones del seminario, vamos a generar un espacio consultivo en donde serán abordadas todas las preguntas que podrán hacer participantes por escrito a lo largo de la charla. Abrimos el seminario con Juan Balacina, gerente de nuevos negocios y productos en Garantizar. Él es ingeniero industrial con una maestría en finanzas corporativas, docente universitario, quien estará a cargo de las herramientas financieras que puede brindar una SGR para fortalecer proyectos. Pero antes, un pequeño video que explica qué es una sociedad de garantías recíprocas. Una SGR está compuesta por socios partícipes y socios protectores. Los socios partícipes son las pymes que obtienen los avales a través de los cuales acceden a mayores montos, disminuyen los requisitos de garantía, reducen la tasa de interés de los créditos y aumentan los plazos de financiamiento. Por su parte, los socios protectores son inversores que realizan aportes al fondo de riesgo de la SGR con el fin de apoyar el crecimiento de las pymes, obteniendo además importantes beneficios financieros. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por participar en este workshop, el cual estamos desarrollando junto con UNICEF Argentina y ELA. Un poco como introducción, tal como Laila comentaba hace unos minutos, este escenario de la pandemia nos ha convocado a todos a tratar de interpretar y tratar de desarrollar, reorganizarnos y reinventarnos en este nuevo escenario. Justamente bajo este concepto es que las pymes que se encuentran en el tercer cordón son aquellas que son las más damnificadas, como así también el resto de las que se encuentran en todo el país y que forman parte de los sectores más minifundistas, personas humanas y las que recién tratan de empezar. Por este motivo, Garantizar ha desarrollado durante este primer semestre determinadas herramientas. Estas herramientas son las que queremos compartir con ustedes, así pueden conocer de qué forma pueden buscar un acceso al financiamiento que les sea lo más cómodo posible y en la medida de las necesidades. Simplemente como una breve introducción, y para que sepan lo que significa Garantizar, atendemos y asistimos a más de 23.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país, bajo la consigna de montos, plazos y tasas las más ventajosas del mercado. Asimismo, Garantizar, en la primera SGR, cuenta con una presencia federal en más de 32 sucursales en todo el país y puntos de venta, como así también tiene aproximadamente el 40% de la asistencia financiera a las pymes de todo el mercado. También se encuentra calificada por 2 calificadoras de riesgo, la cual nutre de esa calidad crediticia que requiere un SGR de primer nivel como Garantizar. Acá pueden observar brevemente nuestra distribución de los puntos de venta que recién mencionaba. Estamos en todo el país y con presencia federal. ¿Quiénes pueden acceder a nuestro aval para ubicarlos con más precisión? Las pymes, SRLs, SA, autónomos, cooperativas y ONG. ¿Qué tipo de líneas y herramientas tenemos? Dentro de estas herramientas tenemos las líneas o los préstamos, aquellos que fundamentalmente buscan asistir a los más necesitados. Dentro de las líneas de préstamos de capital de trabajo se encuentran las líneas que denominamos 24x24, que es
a 24 meses y a una tasa fija de 24%. Por otro lado también, y en forma adicional, se encuentran otras líneas que tienen mayores plazos, por ejemplo a 36 meses y a una tasa de hasta el 33% anual. Asimismo, y como algo totalmente innovador en el mercado, y siendo Garantizar la primera, en este caso, Garantizar ha desarrollado la plataforma Garantizar Digital, la cual permite a todos aquellos autónomos, monotributistas y responsables inscriptos acceder a créditos en forma muy rápida y casi automática. Con lo cual, de esta forma podrán tomar créditos a 24 meses de plazo y también a una tasa del 24% anual. ¿Qué es lo que permite esta plataforma o Garantizar Digital como la llamamos habitualmente? Que es una plataforma de ingreso fácil, la hace el socio directamente, se suben las condiciones que se solicitan, que son unos breves papeles, se pasa por un scoring que lleva a cabo Garantizar, toda la documentación es digital y su instrumentación es digital, como así también la monetización y la interacción que hay con el banco que va a acreditar los fondos. Es de muy fácil acceso y muy rápido. Garantizar Digital, dentro de sus condiciones, y para resumirlas brevemente, consta de un accionar 100% digital, es fundamentalmente para la inclusión financiera, monotributistas, responsables inscritos en todo el país, una tasa fija del 24%, montos por cada uno de ellos hasta 300.000 pesos y una financiación hasta 24 meses. Por otro lado, otra de las herramientas que han tenido gran éxito durante este primer semestre es el descuento de cheques de pago diferido. Asimismo, dentro de esta herramienta, por la mayoría de ustedes conocida, lo importante de este semestre que hemos podido desarrollar en forma exhaustiva es la generación y la participación en lo que es los e-checks, donde todo el mercado financiero ha desarrollado sus plataformas e-check y Garantizar está ya descontando los e-checks a todas aquellas pymes y los que lo requieran de una forma idónea y también en forma digital, donde simplemente tiene que activar a través de su plataforma de on-banking la emisión de los cheques, esos cheques aceptarlos al que lo recibe, endosarlos, y ahí aparece el proceso y nace el proceso de endoso y negociación del cheque, como así también de la acreditación del resultado de la negociación de los mismos. Estas dos herramientas han sido las más exitosas y las que creemos que son las que ustedes pueden abordar muy fácilmente a través de Garantizar, y de esta forma queremos que participen todos, así los podemos ayudar en vuestra recomposición y vuestra vuelta al trabajo. Muchísimas gracias y los dejo nuevamente con Laila para continuar con la presentación. Al final de las mismas haremos un intercambio de información y de preguntas y respuestas tal como ustedes dispongan. Ahí estamos. Bueno, cedemos el espacio entonces a UNICEF y ELA. Mercedes Eisele, oficial de Derechos del Niño y Empresas en UNICEF, tiene más de 12 años trabajando en ONGs internacionales, coordinando y gestionando proyectos de desarrollo comunitario y sostenible en diferentes países. Es licenciada en Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, con 2 maestrías en Estudios Ambientales en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de España y en Políticas Públicas en la UBA. Acompaña a Delfina Esquenone Sierra, responsable del área de política de ELA, equipo latinoamericano de justicia y género. Delfina es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencias sociales por Flaxo, sede México, diplomada en género y movimientos feministas por la UBA. Todo suyo, entonces les dejamos el aire, UNICEF y ELA. Buenísimo. Bueno, ante todo, darles la bienvenida a todos a este espacio. Les queremos agradecer también a ANDAR por brindarnos este lugar para poder seguir promoviendo y trabajando en forma conjunta, articulada con el sector privado, en temas de suma relevancia como el que vamos a trabajar hoy. Queremos contarles, en primer lugar, qué es el cuidado y por qué trabajamos desde UNICEF, junto a ELA, con este tema en lo que es el sector privado. Entendemos, como dijo Laila al principio, que el cuidado es una responsabilidad social compartida. ¿Qué significa este concepto? Que tenemos
todo es responsabilidad, tanto el Estado como el mercado, que eso incluye las empresas, como los sindicatos, como las organizaciones de la sociedad civil. Digamos, tenemos que trabajar todos de manera mancomunada y conjunta para poder promover lo que es el cuidado. Es un derecho tanto de cuidadores como de cuidadoras a cuidar, como un derecho de niños y niñas a ser cuidados. Y justamente lo que nosotros entendemos es que es un derecho que tenemos que garantizar entre todos los diferentes sectores, y incluye las empresas, y por eso trabajamos, digamos, en forma conjunta para poder impulsar esta agenda que tiene que ver con lo que es conciliar la vida familiar con la vida laboral, y justamente las empresas ocupan un rol esencial en este sentido. En este encuentro, lo que Delfina, desde ELA, mi compañera, les va a comentar es un poco qué son las políticas de cuidado, qué hablamos cuando decimos que hay que promover el cuidado en las empresas, políticas que las empresas pueden promover, que les generen no solo beneficios a los niños y niñas, también a los empleados, pero también a las propias empresas. Entendemos que hablar de cuidado es un beneficio, lo que se llama un beneficio win-win, que todos ganan. Si promovemos las políticas de cuidado, si promovemos la conciliación de la familia y el trabajo, entendemos que las empresas, por ejemplo, ganan en términos de productividad, ganan en términos de rentabilidad, y también ganan en términos de comprometer a los empleados más y más respecto a lo que es la fidelización de esos empleados con respecto a las empresas, ¿no? Y genera lo que es una mejor marca empleadora. Existe una competencia gigante en el sector privado respecto a la retención de talentos, por ejemplo, y este tipo de políticas que uno desde la empresa o desde su espacio, entendemos que del otro lado tenemos digamos, organizaciones pequeñas y medianas, entonces en cuidar a los empleados y empleadas nos parece que es una inversión y no es un costo, digamos. Esto genera beneficios concretos, hay estudios que lo corroboran, y bueno, justamente por eso creo que promover esta agenda en el sector privado es el camino correcto. Sí, Delfina. No. Bueno, entonces, el tema de la conciliación familia-trabajo, entendemos que en el contexto de la cuarentena, en el contexto del aislamiento y en el marco del COVID, ha tomado relevancia como nunca. Digamos. Nosotros venimos trabajando conjunto con ELA desde UNICEF para promover lo que es la conciliación de la familia y el trabajo, la vida familiar y el trabajo, pero en el contexto del COVID realmente este tema se ha puesto en primer plano, porque justamente estamos todos trabajando desde casa, todos intentando trabajar desde nuestras casas, y quien no lo está haciendo está fuera de su casa sin la posibilidad de tener los recursos de cuidado que antes tenía. Llámese escuela, llámese una persona que pueda acompañar ese cuidado. Entonces, nos parece interesante discutir, poner este tema sobre la mesa, hacer las empresas para promover este cuidado y beneficiarse, tanto las empresas como también beneficiar a los empleados que la conforman. Y vamos a hablar también en lo que es el tema del retorno. Entendemos que el aislamiento se está flexibilizando, no tenemos justamente información, nadie creo que cuenta con la previsión de qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero entendemos que el retorno al espacio de trabajo, el retorno a una nueva normalidad es algo que se va a ir dando de manera paulatina, y vamos a estar discutiendo también a fin de esta conversación cuáles son los principios para pensar este retorno al trabajo. Bueno, y ante todo, agradecida desde UNICEF de estar participando de este espacio, de compartir con ustedes esta conversación, y le paso la palabra a Delfina. Gracias, Mercedes, y bueno, también muy contenta y muy agradecida por la invitación y por poder estar teniendo este encuentro con ustedes. Vamos ahora a hacer una pequeña actividad participativa, es una pregunta que les vamos a hacer. Esperen que dejo de compartir pantalla. Ahora van a ver que en el chat les dejamos un link que les pedimos si pueden ingresar. Les van a pedir que pongan 3 palabras que se le vienen a la mente con esa pregunta ahí que ponemos en la pantalla.
que es un poco para ver eso, qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de políticas de cuidado, que es algo que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Así que les pido si pueden entrar al link ahí en el chat y contestar. Es súper breve. Y yo ahora les voy a compartir un poco como resultados, es anónimo, así que no se preocupen. Siéntanse libres de poner lo que se les venga a la mente. Y ahora vamos a mostrar un poco los resultados como para ver qué ideas de cuidado tenemos. Ahí voy a esperar un minutito más para tener un poco más de respuestas y ahí les comparto los resultados. Bueno, a ver, les voy a compartir. Espérenme. Verán que las palabras que se destacan son responsabilidad, seguridad, bienestar, salud, igualdad, familia, mejor calidad de vida, bienestar emocional, minimizar riesgos. Bien, ahí, bienestar, responsabilidad, seguridad, familia, igualdad. Bueno, es un buen mapa el que se armó, como para empezar a ver estos temas. Sí, muy bien. Compromiso, seguridad, responsabilidad, bienestar, familia, igualdad. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a aprovechar para ya entrar a la presentación y seguir con esta introducción que nos hizo Mercedes. Esto lo vamos a pasar, que es lo que acabamos de hacer, y este era un poco el punteo que acaba de hacer Mercedes sobre los temas que vamos a estar discutiendo, pero pasamos ya al primer contenido, que tiene que ver con que se viene hablando sobre cuidado ya hace bastantes años, pero creo que durante esta pandemia la palabra, el concepto ha circulado muchísimo, ha tenido gran difusión en medios de comunicación, en el sector político, o sea, es una palabra que escuchamos y leemos continuamente. Entonces está bueno hacer como una especie de piso común, de entendimiento, para pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Porque es un concepto que tiene distintos significados y distintas acepciones según el ámbito, ¿no?, del que hablemos. Entonces, para nosotras y para los estudios sociales del cuidado, cuando hablamos de este concepto, a lo que nos referimos es a esas actividades que realizamos de manera cotidiana, que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas e imprescindibles para la existencia y el mantenimiento de las personas. Es decir, es aquello que nos mantiene con vida, que nos brinda bienestar. Y ahí, digamos, tiene dos dimensiones ese cuidado. Por un lado está lo que tiene que ver con la dimensión física, que son todos esos cuidados que realizamos para lo que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, que ahora también han tenido, digamos, mucha centralidad. Por ejemplo, mantener una buena alimentación, atender nuestra salud, el higiene de las personas, asegurar el descanso. Pero también hay una dimensión simbólica que es fundamental del cuidado, que es lo que nos permite ser seres sociales, ¿sí?, vivir en sociedad, y que tiene que ver también con toda una contención emocional y afectiva que nos brindan los cuidados, y que nos aportan esos elementos simbólicos que nos hacen, como les decía, seres sociales. Y el cuidado, digamos, hay 4 componentes del cuidado. Tenemos el cuidado directo de las personas, que son esos cuidados, por ejemplo, esto de alimentar a alguien directamente, es un cuidado directo, ¿no? Bañar, por ejemplo, a un niño es un cuidado directo. Pero después hay también toda una serie de cuidados indirectos, que son los famosos trabajos domésticos, que realizamos en nuestro hogar, por ejemplo, lavar los platos, mantener la casa limpia, que son todas actividades que hacemos y que nos permiten asegurar ese cuidado directo, ¿sí? Y que también son fundamentales para asegurar un buen cuidado. Y que también ahora hemos tenido una sobrecarga de esas tareas, sobre todo por el tema de higiene y demás. Después está todo lo que tiene que ver con la gestión del cuidado, es decir,
todo lo que tiene que ver con la planificación, con los traslados, con saber cuándo es la cita médica, saber cuándo hay que llevar a alguien a tal lugar, que eso se cumpla, cuándo hay que ir al súper, digamos, todo eso que tiene que ver con una gestión, una planificación, también es parte del cuidado. Y por último está el autocuidado, que es ese tiempo y ese esfuerzo que realizamos sobre nosotros mismos, que tiene que ver con brindar nuestra propia salud, asegurarnos el descanso, asegurar un tiempo también de equilibrio, ¿no?, en nuestras actividades, un tiempo de ocio, etc. Entonces es por eso que decimos que el cuidado es un elemento central del bienestar, porque sin cuidado básicamente no hay vida, y tampoco habría como una buena calidad de vida. Es básico para la reproducción social. Pensemos que si no hay cuidado, en realidad no hay personas, pero tampoco podría haber trabajadoras y trabajadores, fuerza de trabajo, etc. Y por lo tanto es una necesidad social. Es decir, por más que se paren un montón de actividades, los cuidados no pueden parar. Y de hecho no lo han hecho en ningún momento durante esta pandemia. Ahora bien, si el cuidado es una necesidad social, es decir, es algo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, vamos a ver que no necesariamente se distribuye de manera equitativa ese esfuerzo de cuidar. Nosotros decimos que todas las personas necesitamos cuidados, aunque hay ciertos sectores de la población que necesitan cuidados de manera un poco más intensiva, y por eso tienen políticas más focalizadas. Hablamos de la niñez, hablamos de las personas mayores, de las personas con discapacidad que requieren algún apoyo para poder mantener una vida autónoma, o personas con alguna enfermedad. Sin embargo, todas las personas, como les decía, por ejemplo, si ahora nos enfermamos, aunque seamos personas que nos consideramos autosuficientes, en realidad cuando nos enfermamos necesitamos también que nos cuiden. Y todo el tiempo estamos recibiendo y brindando cuidados. Por eso decimos que hay una interdependencia, todos nos necesitamos en realidad, nadie está solo en el mundo, y es importante saber que también es un trabajo, ¿sí? Se pague o no se pague, o sea, sea remunerado o no, es un trabajo cuidar. Seguramente muchas y muchos lo habrán notado, sobre todo en esta pandemia, el esfuerzo que lleva a cuidar y asegurar todo esto que decíamos del hogar, es algo que requiere de tiempo, requiere de recursos y de mucho esfuerzo mental, físico, emocional. Entonces, bueno, este trabajo, como les decía, no necesariamente se distribuye de la misma manera entre los distintos actores sociales. Dentro de todos los actores que mencionaban al principio, en la introducción, y que vamos a ver un poquito más adelante, son las familias quienes mayormente absorben la carga del trabajo de cuidado de manera no remunerada, y dentro de las familias son las mujeres quienes, digamos, por las estadísticas, por los estudios que hay hechos, sabemos que son quienes mayormente se encargan de ese trabajo. Y ahora vamos a ver cómo eso se vincula con el ámbito del trabajo, ¿sí? ¿Por qué es importante mirar lo que pasa adentro de los hogares? Porque tiene un impacto en el mundo del trabajo remunerado. Pero antes de eso, bueno, acá les quería traer algunas estadísticas que quizás muchas o muchos ya conozcan, que tiene que ver con los últimos datos que brinda el INDEC, que es que en términos de horas, ¿sí?, de tiempo, las mujeres realizan en promedio a nivel nacional el doble de horas que realizan los varones a este tipo de tareas. Y cuando miramos qué porcentaje de esas actividades las realizan las mujeres y los varones, más allá del tiempo que dedican quienes se dedican a esto, vemos que el 76% de esos trabajos no remunerados los realizan las mujeres. Entonces es una actividad que está fuertemente feminizada, es una actividad no muy valorada, ni social ni económicamente, de hecho buena parte es no remunerada, y por eso es que todo el tiempo estamos intentando hacer como una sensibilización en el sentido de considerar realmente la importancia que tienen estos cuidados en nuestra sociedad. Y ahora vamos a ver que también la importancia que tiene para la economía y para el funcionamiento general de nuestra sociedad. Ahora bien, yo recién les decía que lo que sucede en el ámbito del hogar, de manera no remunerada, está directamente relacionado, y por eso nos importa hablar de esto con el sector privado, con lo que pasa en el mundo del trabajo remunerado. Hay distintos fenómenos que pueden explicar que las mujeres tenemos una inserción en el mercado laboral menor que los varones y de menor calidad, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, la tabla que acá les estoy mostrando, la parte de arriba, que son algunos indicadores del mercado de trabajo, vemos que las mujeres tenemos una tasa de actividad menor que los varones, tenemos una tasa de desocupación mayor, tenemos mayor también trabajo informal,
Y tenemos una brecha salarial que para el primer trimestre de este año era del casi 28%. Y cuando vemos en la parte de abajo, que es mostrar un poco el correlato, tiene que ver con que, esto que veíamos recién, ¿no? De que las mujeres dedican mayor cantidad de horas en promedio por día que los varones a todos estos trabajos que se realizan en el hogar y a veces fuera del hogar de manera no remunerada. Y sobre todo, esto digamos, quienes más tiempo dedican en este cuidado tiene que ver sobre todo con quienes tienen hijos menores de 6 años, ¿sí? Que requieren de cuidados más intensivos. Ahí van a ver que las mujeres con hijos menores de 6 años dedican casi 9 horas del día a este tipo de trabajos, mientras que los varones, padres, dedican la mitad de horas. Entonces, cuando uno piensa eso, lo que vemos es que todo ese tiempo que le dedicamos a cuidar de manera no remunerada es tiempo menos, o es un menor tiempo que tenemos para dedicarnos a otras cosas, o poder dedicarnos bien al trabajo remunerado, a la participación política, al ocio, digamos, a un montón de otras actividades de la vida. Y hay dos fenómenos que representan un poco las desigualdades que tienen las mujeres en el ámbito laboral. Uno de ellos tiene que ver con la dificultad para acceder a los puestos de trabajo, a los puestos de decisión, digamos, a las máximas autoridades en los puestos de trabajo, que tiene que ver con el famoso techo de cristal, ¿sí? Que son barreras invisibles, pero que indican que las mujeres no logramos acceder en la misma medida a puestos de decisión. Y de hecho acá tengo un dato de una investigación que hizo el Banco Mundial hace un par de años, donde mostraban que en promedio en Argentina, en las pequeñas y medianas empresas, hay un promedio de 7% de mujeres en puestos de alta decisión. 7%, digamos. Y cuando vamos a qué porcentaje de mujeres son personal permanente, full time en las pymes, había un promedio de 25%. Con lo cual nos muestra que todavía hay un gran margen como para poder acrecentar la participación femenina en el ámbito de las pymes, que son fundamentales porque son quienes mayormente emplean a las personas en nuestro país, ¿sí? Y que representan la mayor parte de las empresas de nuestro país. Y después hay otro fenómeno que tiene que ver con, ustedes lo conocerán, digamos, que hay ciertas actividades que están más feminizadas que otras, ¿sí? Por ejemplo, las actividades que están más fuertemente feminizadas también tienen que ver con el cuidado, que son el personal de salud, educación y el trabajo doméstico de casas particulares. Esas son las actividades más feminizadas del mercado de trabajo remunerado, que como verán es una extensión de ese rol de cuidado que tienen asignado socialmente las mujeres. En cambio, los varones están más concentrados en actividades como energía, construcción, actividades industriales, que suelen además ser actividades con mejores salarios, mejores condiciones laborales, etc. Ahora bien, nosotros decimos que, espérenme que, sí, perfecto. Nosotros decimos que, decíamos que, bueno, que es importante poder incentivar y aplicar e implementar políticas de conciliación familia-trabajo, y bueno, ese tipo de políticas uno puede decir, bueno, ¿qué son las políticas de conciliación familia-trabajo? Son ese conjunto de políticas, de programas o de acciones que pueden realizar las empresas con el objetivo de reducir la tensión que pueden tener las personas, mayormente las mujeres, cuando sostienen tanto su trabajo remunerado como las responsabilidades familiares. Pensemos ahora que durante la pandemia hemos tenido la tensión máxima porque hemos estado realizando de manera paralela ambos trabajos, tanto ese que es remunerado como el que no es remunerado, ¿sí? Por esto que comentaba Mercedes, de la falta de escuelas, que ahora vamos a volver a repasar, pero hay una serie de condiciones que hicieron que esos trabajos estén totalmente solapados, con lo cual ha habido una enorme sobrecarga de esas tareas. Pero normalmente, en el periodo prepandemia, también teníamos que ciertas personas tienen mayor tensión porque están, mientras trabajan, preocupadas, pensando, organizando, gestionando distintas cuestiones que pasan, ya sea en la escuela, en la casa, ¿sí? En los traslados, porque no dejamos de tener responsabilidades familiares por estar en el ámbito del trabajo. Y hay 3 tipos de políticas que pueden ayudar a disminuir esta tensión. Tenemos lo que son, políticas que van hacia brindar tiempos para cuidar,
dinero para cuidar o servicios para cuidar. Lo que tiene que ver con tiempos para cuidar, pensemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gran abanico de licencias que hay, ¿no? Desde la licencia por maternidad o por nacimiento o por paternidad, licencias por adopción, lo que tiene que ver también con, acá hay un abanico muy grande, desde franquicia horaria para poder asistir a reuniones escolares o para poder hacer ciertos controles médicos, cierta flexibilidad en los tiempos, ¿sí? A veces que hay, no sé, un viernes flexible, o hay momentos en donde se pueden flexibilizar el horario de entrada y salida. Todo eso tiene que ver con facilitarnos mayor tiempo o mejor tiempo para cuidar. Luego está todo lo que tiene que ver con dinero para cuidar, que tiene que ver con asignaciones o con recursos que se destinan para, por ejemplo, apoyar el pago de un jardín de infantes. O las asignaciones que muchas veces se pagan por maternidad, por ejemplo. Eso es dinero para cuidar también. Y por último, está lo que tiene que ver con los servicios de cuidado, que tiene que ver, por ejemplo, con desde brindar no sé, una colonia de vacaciones o brindar un centro de cuidado infantil. Y acá, por supuesto, que cada empresa tiene distintas posibilidades para brindar políticas. No todas las empresas están en las mismas condiciones para brindar todo el gran abanico de políticas que puede haber. Sin embargo, siempre hay algo por donde se puede empezar, ¿sí? Todas las empresas tienen posibilidades de empezar con alguno de estos componentes. Y un poco nuestra idea es poder apoyar a las empresas que deseen hacerlo a poder emprender ese camino. Y acá lo que es importante, más allá de ver qué posibilidades tienen las empresas para empezar a aplicar estas políticas, es que cuando se aplican, es importante que sean accesibles para todas y todos los trabajadores o colaboradores, sin importar, por ejemplo, la identidad de género o la orientación sexual. ¿En qué sentido? Hay veces, o había momentos, en donde había ciertas políticas que se brindaban solo a las mujeres, ¿no? O sea, ciertas licencias que se brindan solo a las madres. ¿Por qué? Porque hay una idea de que es la madre la que se debe encargar de esa tarea. Lo ideal es poder favorecer la corresponsabilidad, que es que todos somos responsables de ese cuidado, y por eso dar esa posibilidad, ese derecho a todas las trabajadoras y trabajadores. Y por supuesto, esto tiene que ser en un diálogo social, en un diálogo con sus propios empleados y empleadas, y no algo impuesto, ¿sí? De manera unilateral. Lo mejor es poder evaluar y consensuar cuáles son las mejores medidas para el tipo de población que tienen. Y bueno, un poco nuestra intención es poder empezar a cambiar y a desmitificar algunas cuestiones, porque cuando se suele hablar de este tipo de políticas, ¿no? de cuidados, suele haber un gran mito que tiene que ver con que lo único que generan es costo, ¿no? O sea, que es costo laboral, que eso va a perder productividad, que es más un gasto con beneficio. Y en realidad, la evidencia, hay distintos estudios, hay estudios que se hicieron en Argentina, pero también hay estudios internacionales desde Estados Unidos, o estudios que ha hecho la OIT, o distintos organismos de Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, que después también les podemos compartir mayor información si quieren, es que las empresas que han avanzado y han implementado políticas que favorezcan esta conciliación familia-trabajo para sus empleados y empleadas, tienen resultados positivos. No solamente por cómo esas personas se sienten, ¿sí? En el bienestar de esas personas, sino que también tiene buenos resultados a nivel del negocio. ¿Por qué? Porque si pensamos que ese tiempo que hay que dedicarle al cuidado es menor tiempo o un tiempo de menor calidad que le podemos dedicar a nuestro trabajo, cuando tenemos personas que están tranquilas y han podido organizar sus responsabilidades familiares, son personas que están muchísimo más dedicadas y mejor dedicadas al trabajo, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, acá les traigo un ejemplo de esos estudios que muestra cierta evidencia. Este se hizo entre la OIT y ONU Mujeres el año pasado acá en Argentina, y lo que mostraba era que el 49% de las organizaciones que implementaron iniciativas en lo que tiene que ver con diversidad y género dijeron mejorar sus resultados empresariales. El 53% de esas empresas que contestaron la encuesta expresaron que sus beneficios financieros tuvieron un incremento del 15% en relación a aquellas que no habían tenido políticas de igualdad, y entre los resultados más positivos, ¿no? El 90% mencionaba que tenía que ver con la atracción y retención de talentos,
el 89% mencionaba una mejora en la reputación de la empresa, en lo que tiene que ver con la imagen de la empresa, y un 85% mencionaba un aumento de resultados empresariales en lo que tiene que ver con rentabilidad y productividad. Por eso es que para Mercedes al principio decía que estos son políticas donde gana el empleador o la empleadora y ganan también los empleados y empleadas, ¿sí? Porque es una mejor calidad de vida tanto para las empleadas, pero también mejora la capacidad para dedicarnos al trabajo. Y acá, bueno, justamente decíamos que en este contexto de pandemia, seguramente muchos lo habrán vivido en carne propia, en sus propias experiencias personales, estamos en una situación que ha estresado, o sea, que ha incrementado la demanda de cuidados para las familias específicamente. ¿Por qué? Porque con las medidas de aislamiento y distanciamiento en otras partes del país, todavía no tenemos escuela, no tenemos centros de cuidado infantil abiertos. Las personas que forman parte de grupos de riesgo necesitan mayor asistencia para la compra de medicamentos o alimentos o para hacer trámites que quizás antes no necesitaban, porque vivían solas o solos y eran autónomos. También se han incrementado la demanda por trabajos domésticos que tienen que ver con la higiene personal o la higiene del ambiente de la casa. Y además, bueno, como sabrán, hay una fuerte limitación para poder comprar servicios en el mercado, ¿sí? O sea, un montón de trabajadoras domésticas no están pudiendo desempeñar por las medidas de protección, y por supuesto eso antes era un apoyo para las familias que lo podían pagar. Y ahí hay distintas encuestas, UNICEF también había hecho una a nivel general, pero yo les quise traer unos datos más cercanos al sector. Esto es una encuesta que hizo las mujeres empresarias de CAME, que hicieron una encuesta, puse 2019, pero es de 2020, que hicieron a 2.369 comerciantes y empresarias de PYME, entre el mes de abril y mayo lo hicieron, y en esa encuesta las mujeres mencionaban que el 81% había visto afectada su rutina de tareas, el 70% tuvo que restarle horas al trabajo a su empresa, y el 54% de esas mujeres manifestaba sentirse sobrecargada y preocupada, ¿sí? Y todos los datos que tenemos hasta el momento, lo que nos muestran es eso, es una sobrecarga, y es una dificultad para poder dedicarse al trabajo remunerado. Porque justamente estamos haciendo otro trabajo en paralelo, que es este trabajo del que estamos hablando tan importante, que es cuidar de otras personas. Y entonces, para nosotras es importante, ahora que estamos empezando a pensar un retorno gradual a los espacios de trabajo, y que, como decía Mercedes también, estamos frente a una incertidumbre sobre realmente cómo se va a desenvolver, ¿no?, los meses que siguen. Es probable que varias provincias, por ejemplo en agosto, inicien clases, pero todavía no sabemos bien cómo va a ser ese inicio de clases presenciales. Se estaban hablando de esquemas duales o alternados, es decir, los niños y niñas no van a ir todos los días a la escuela, entonces esto mantiene cierta normalidad en cómo se va a desempeñar nuestra vida cotidiana. Entonces, para nosotros es importante que las empresas, como parte de los actores que forman parte, digamos, del cuidado, como decíamos, no solamente las familias cuidan, sino que están el Estado con los servicios públicos, las empresas, el mercado con los servicios privados, los sindicatos, las organizaciones comunitarias. Para nosotros el sector privado como empleador tiene una oportunidad de poder generar políticas que alivien esa tensión, que puedan apoyar a sus colaboradoras y colaboradores en esa conciliación con las tareas de cuidado, que son fundamentales para nuestra vida social, y también aprovechar esa oportunidad para evitar que esas tareas recaigan desproporcionadamente en las mujeres y que eso tenga un impacto negativo en la inserción laboral de las mujeres. Porque, digamos, como veíamos un poco atrás, las mujeres son las primeras en ver afectado su nivel de inserción laboral o su calidad de inserción laboral cuando hay necesidades de cuidado y no las pueden delegar, ¿sí? Las mujeres por eso trabajamos a veces menos cantidad de horas, somos quienes más tenemos salidas quizás intermitentes del mercado laboral por necesidades de cuidado, mientras los varones suelen tener una inserción pareja a lo largo de la vida, ¿sí? No suelen retirarse del mercado laboral para cuidar, por ejemplo.
Entonces, es importante intentar ir reduciendo esta brecha de género, que además también distintos estudios lo que muestran es que al acortar esa brecha en el mercado laboral, lo que hacemos es también propiciar un mejor ámbito, no solo para la igualdad, sino también para el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, ahí nosotras planteamos como tres momentos para pensar qué políticas o qué acciones pueden realizar las empresas de acuerdo a su situación en un momento como este. Pero también pensando a futuro, porque las políticas de cuidado no van a desaparecer cuando tengamos una nueva normalidad, ¿sí? El cuidado es una actividad que nunca podemos dejar de hacer. Entonces es importante empezar a entender que aunque ahora se evidenció más, no va a desaparecer una vez que retornemos al trabajo, si es que eso sucede. Cuando retornemos al trabajo no es que va a desaparecer el cuidado. Por eso es importante ahora generar conciencia sobre esta tarea. Entonces el primer paso que nosotras mencionamos tiene que ver con diagnosticar, que significa poder entender en la empresa qué necesidades de cuidado tienen los empleados y empleadas. Es decir, porque no es lo mismo tener personas que cuidan de niñas y niños, o de adolescentes, o de personas adultas mayores, o de una persona con discapacidad. Si son dos personas adultas cuidando en el mismo hogar, si es un hogar monoparental, si es, digamos, no son todas las situaciones iguales, ni la demanda de cuidado es la misma. Por eso es importante primero entender en qué situación estamos. Después, una vez que sabemos en qué situación estamos, se pueden diseñar e implementar distintas medidas. Hay un abanico amplio de medidas que se pueden tomar, desde intentar flexibilizar un poco la jornada laboral, quizás ofrecer jornadas reducidas para quienes tengan mayor carga de cuidado y que tengan dificultades todavía para poder hacer ambas tareas. También implica, por ejemplo, poder sostener el teletrabajo para ciertas empleadas y empleados mientras se mantenga la suspensión de clases o este esquema alternado del que hablábamos, que algunos días hagan teletrabajo, algunos días puedan ir al puesto laboral una vez que se permita. Es decir, y en lo que tiene que ver con flexibilizar la jornada, también hay una diversidad de medidas que se pueden tomar y que después podemos ahondar, si les interesa, sobre qué se puede hacer en ese ámbito. Y por último, lo que proponemos también es monitorear. Hay veces que se hacen medidas, o sea, que se implementan medidas y después no sabemos bien cuánta gente tomó, ¿no?, la licencia o usó la flexibilidad o realizó teletrabajo. Es decir, es importante después saber cómo funcionó eso. Se pueden hacer cosas como desde encuestas internas, entrevistas, pueden hablar con los líderes de equipo y que ellos les reporten. O sea, hay distintas maneras para poder entender cómo esas medidas fueron recibidas por sus empleados y empleadas. Y si hay cosas que se pueden ajustar. Porque estas políticas son dinámicas, ¿sí? Y son modificables. No es que se hacen de una vez y para siempre y para todos igual. Se pueden hacer políticas más segmentadas, se pueden ir, pueden ser dinámicas, porque también son dinámicas las coyunturas y los momentos de la vida también van requiriendo distintas necesidades de cuidado. Y por último, ahora le voy a dar la palabra a Mercedes, que nos va a contar un poco la experiencia de UNICEF, que ellos plantearon principios para pensar la vuelta gradual a los espacios de trabajo desde la propia organización, ¿sí? No sé si ahí está Mer. Perfecto. Buenísimo. Sí, me escuchan. Bueno, entiendo que, digamos, el público que tenemos, la audiencia de hoy, son pequeñas y medianas empresas, gente que es, digamos, ustedes. Creemos importante que las empresas puedan pensar cómo invertir en cuidado, cuán importante es invertir en cuidado respecto a que genere estos beneficios que nos comentaba recién Delfina, y que todas las empresas tengan 10 empleados, 20 empleados, tienen que pensar realmente de manera profunda en este contexto de COVID-19, el tema de cómo va a ser este retorno al trabajo, ¿no? Creo que tengan un empleado, 10 empleados, 20, 100, lo que sea, es interesante, importante que se pueda pensar este proceso de retorno, este proceso que va a ser gradual. Entonces, desde UNICEF, por ejemplo, hemos conformado una comisión interna de gente de diferentes áreas,
y empezamos a pensar que cualquier política, cualquier medida que tomemos respecto a ese retorno a las oficinas, básicamente, tiene que darse con un principio que es el primero de esta lista que estamos compartiéndoles, que es el principio de prudencia y regreso gradual. O sea, entendiendo que este contexto nos habilita y nos deshabilita ciertas libertades en cuanto a lo que es la circulación de personas y demás, todo tipo de medidas deben implementarse en forma gradual y progresiva, ¿no? Y sobre todo tener también en mente que el caso, digamos, evaluar la situación de cada uno de los empleados que forman parte de nuestra empresa, de nuestra organización, porque hay que evaluar caso por caso las situaciones, porque muchos de ellos quizá, o ellas, quizá no se sientan libres o disponibles para poder regresar. Entonces el principio de voluntariedad, este diálogo que se tiene que dar respecto al tema del retorno, es muy importante para poder garantizar que quienes vuelvan, lo vuelven, digamos, de manera segura y de manera también voluntaria. Hay otro principio, que es el tercer principio, que es el de flexibilidad, diversidad y complementariedad. Como decía Delfina, no se va a dar un retorno al 100% de todos los empleados. Ahora voy a explicar por qué. Justamente porque, digamos, si tenemos que contemplar lo que son las medidas de seguridad y los protocolos que cada uno de los sectores va a tener respecto a este retorno, entendemos que va a haber un distanciamiento físico necesario que se va a tener que dar dentro de los espacios de trabajo. Entonces, va a ser necesario, por ejemplo, que, no sé, en nuestra oficina, por ejemplo, en UNICEF, tenemos el 50% de capacidad para el retorno. O sea, ya el 50% va a tener que hacer teletrabajo y el otro 50% va a estar trabajando en las oficinas. O sea que tenemos que entender como organizaciones que vamos a tener que hacer básicamente un cóctel de diferentes medidas para lograr garantizar la continuidad de nuestro negocio, digamos, o nuestra actividad. Y el cuarto principio, que tiene que ver con el cuidado de la salud, tiene que ver con eso, con estar al tanto de cuáles son los protocolos que nos afectan a cada uno de los sectores al cual pertenecemos, mantener todas las medidas de seguridad e higiene que esos protocolos indiquen, propiciar todo el tiempo en todos los espacios de trabajo el distanciamiento físico, regular el ingreso de personas externas a la organización, y reducir las actividades presenciales. Entiendo que, digamos, el quinto principio tiene que ver justamente con la minimización de contactos personales en el ámbito laboral. El preguntarnos para qué se necesita la presencialidad es algo que se tiene que habilitar en este pensar el retorno al trabajo, digamos, reducir las actividades presenciales, y sabiendo que durante, digamos, creo que una de las lecciones aprendidas de esta pandemia, de este COVID-19, es que se puede migrar a lo digital, digamos, garantizar, justamente dio ejemplos de cómo se digitalizaron ciertos procesos, y también en términos laborales pudimos entender que podemos hacer teletrabajo, y quienes no puedan hacer teletrabajo tienen que retornar de manera segura. En parte de implementar políticas de cuidado, como nos dijo Delfina, es el tema del control y el monitoreo y ajuste y evaluación constante de las medidas que vamos tomando. Digamos, existen muchos modelos a nivel internacional, a nivel nacional, de cómo generar ese retorno al trabajo. Hay gente que va 15 días y otro grupo va otros 15 días, entonces se garantiza así que el contagio no se expanda de manera desmedida. O sea, existen muchos modelos para garantizar la seguridad de nuestros empleados y empleadas al retorno del trabajo, y cuando decimos garantizar la seguridad de nuestros empleados y empleadas, estamos hablando también de las familias de esos empleados. Entonces, las medidas que tomemos como organización tienen un impacto muy grande en todo la esfera que rodea a nuestros empleados y empleadas. Después también el tema de la comunicación y efectiva de las medidas que vamos tomando. Es necesario que las organizaciones con sus empleados y empleadas puedan tener una confianza y una comunicación efectiva de las medidas que se van tomando, porque entendemos que hay un impacto económico, entendemos que hay un impacto social y hay un impacto psicosocial en las personas, lo cual se necesita brindar esa confianza y esa seguridad, y esa comunicación efectiva es esencial para poder garantizar el éxito de este retorno gradual que va a ocurrir, esperemos que en breve. Bueno, Delphi, ¿algo más para agregar?
No, creo que quizás ahora que Garantizar va a contar un poco su experiencia, vamos a ver un caso como concreto de esto que estuvimos ahora comentando, y después quizás haya algunas preguntas o algo donde podamos profundizar alguno de estos puntos. Así que de mi parte podemos darle la palabra a Garantizar ya, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, muy completo realmente, muy sólido lo que tuvieron para aportar. Y bueno, entonces ahora que hemos pasado por la parte del seminario de UNICEF y de ELA, vamos a darle la palabra a Recursos Humanos de Garantizar, Fernanda Botti, gerente de Recursos Humanos, licenciada en Relaciones Laborales, profesional de Recursos Humanos, especializada en selección y detección de talento, gestión de clima organizacional, desarrollo, evaluación, capacitación y comunicación. Acompaña a Daniela Barona, responsable de selección y beneficios, profesional de recursos humanos, especializada en gestión de clima laboral y selección de personal. Fernanda, tenés la palabra. Muchas gracias, Laila. Un gusto escuchar a Mercedes y a Delfina. Bueno, un poco como comentaba recién UNICEF y ELA, la idea es contarles lo que estamos haciendo en políticas de cuidado y en materia de la nueva normalidad, el regreso a la nueva normalidad. Bueno, lo que está sucediendo hoy en Garantizar, la verdad que para nosotros no fue fácil, obviamente, fue toda una novedad, creo que todos están transitando esta nueva normalidad de la mejor manera posible. Nosotros en este momento nos encontramos trabajando, les diría que un 70% de los colaboradores de Garantizar en home office. Cuando se decretó la cuarentena obligatoria, pasamos el 100% de la plantilla de Garantizar a trabajar por medio de home office. Obviamente ya veníamos transitando un periodo de digitalización muy importante, como lo vieron más temprano con Juan Balacina, tanto en nuestros productos, como obviamente en todo lo que es el trabajo nuestro, con nuestros programas de uso diario, y con pasar de tener PCs de escritorio, todos a tener hoy en día notebooks. La verdad que esa fue una transición larga, pero hoy gracias a Dios nos da la posibilidad de trabajar a todos automáticamente con el inicio de la pandemia desde el home office. Un poco las políticas que hemos tomado, les vamos a pasar unos pequeños slides para que después les queden, de las medidas que hemos tomado aquí en Garantizar, con respecto, bueno, al inicio, como les decía, del trabajo de home office, de manera automática. Brindamos obviamente el acompañamiento desde el día 1 a todos nuestros recursos, tratamos obviamente de mejorarle la calidad de vida, porque como contaban Mercedes y Delfina, es una realidad totalmente distinta, trabajan con las familias, tienen el cuidado de los niños, tienen las famosas clases de Zoom con todos los chicos, entonces bueno, el trabajo obviamente es una tarea más de entre todas las que tienen a nivel diario, ¿no? Tratamos de facilitarle con tips por medio de nuestra red social interna, tips para el trabajo en home office, pausas activas, les enviamos los monitores para que puedan trabajar de manera más efectiva. Ahora mismo estamos enviándoles las sillas, porque bueno, van a haber muchísimos problemas de tipo de espalda, problemas ergonómicos, así que bueno, también estamos tratando de facilitarles una mayor comodidad en el trabajo. Cuando Garantizar se decretó actividad esencial, ayudamos a todos a tramitar los certificados de circulación, les brindamos el traslado en remises y en radiotaxis para tratar de que no utilicen el transporte público, porque sabemos que es una fuente de contagio muy importante. Y bueno, y en lo que son sucursales, que obviamente tienen que estar abiertas, porque como les decía, estamos decretados como actividad esencial, implementamos turnos rotativos para que no se mezclen los equipos, para que también respeten los espacios, y obviamente se reduzca la posibilidad de contagio, siempre anteponiendo el cuidado y el riesgo de la salud de nuestros colaboradores, que para nosotros en este momento realmente es lo más importante, ¿no?
Y bueno, y quería pasarle la palabra a Danila Barona, que es una de nuestras compañeras en el equipo de recursos humanos, y les cuento un poco todo el plan de acompañamiento y de cuidado que estamos teniendo con nuestros colaboradores. Dani, no sé si me escuchás. Sí, te escucho, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Bueno, voy a contarles brevemente acerca de una de las políticas que llevamos a cabo con nuestros colaboradores en este contexto de crisis, por el que todos ya hemos transitado y que tiene que ver con el plan de acompañamiento en la cuarentena. El objetivo principal de este plan fue poder hacer un diagnóstico inicial para conocer cuáles eran las necesidades de cuidado y las distintas situaciones que surgían de los propios equipos de trabajo, abordando temas desde lo laboral, como así también necesidades puntuales de cada colaborador. Esta fue la forma que nosotros encontramos para diferenciar y focalizar los planes de acción generales e individuales que pusimos posteriormente en marcha, ¿no? Empezamos con llamadas grupales divididas por equipos de trabajo, donde indagábamos cómo estaban anímicamente. En un encuadre de la charla hicimos distintas preguntas, o sea, con quién, cómo y dónde estaban compartiendo la cuarentena, si vivían con familiares de riesgo, si tenían o estaban experimentando alguna problemática en la cual nosotros podíamos asistirlos, ya sea por problemas de salud, económicos, familiares, entre otros. Y en los casos donde detectábamos algún tipo de alerta, nos mostrábamos predispuestos a la escucha. Dejamos en claro siempre que más allá del distanciamiento físico, nosotros desde Recursos Humanos estamos cerca, que nos pueden escribir o llamar y que vamos a estar disponibles para lo que necesiten, intentando de esta forma llevar un poco de calma y lo que nosotros llamamos formando vínculos de confianza, ¿no? Entendemos que este tipo de vínculos son aquellos que hacen a la cultura de nuestra empresa, a la cultura de garantizar, y nos ayudan a mantener y mejorar el clima laboral, que bueno, venimos trabajando hace muchos años para poder mejorarlo y mantenerlo, y la verdad que no es fácil, pero lo venimos logrando muy bien. A medida que fue pasando el tiempo, y esto obviamente se fue extendiendo, empezamos a comunicarnos de manera individual y con llamados telefónicos, y actualmente, que sería la tercera instancia en la que nos encontramos, estamos haciendo encuentros virtuales, se llaman meriendas virtuales, ahí pueden ver un poco en las imágenes una de las charlas y fotos de lo que compartimos en nuestra red social interna, comunicando este tipo de encuentros, y bueno, donde nuestros colaboradores nos comparten experiencias, anécdotas, miedos, dudas, y vamos de esta manera acompañando a cada uno en este proceso, que obviamente, como ya lo han dicho ustedes, es bastante incierto, pero nosotros estamos ahí para acompañar. Para concluir, quiero destacar que estos acercamientos tuvieron realmente muy buena repercusión dentro de la empresa, y no solo de los colaboradores, sino también de los líderes de los distintos equipos. Nos manifiestan su agradecimiento constantemente, y bueno, la verdad que para nosotros, para todo el equipo de recursos humanos, o sea, hoy me toca hablar a mí y le toca hablar a Fer, pero en realidad esto es un trabajo en equipo de todos los que formamos el área, es lo más reconfortante, y bueno, y que nos digan que se sienten cuidados y acompañados por parte de Garantizar, es el gran logro que hemos tenido en esta cuarentena. Le voy a ceder nuevamente la palabra a Fer, que nos va a contar cuáles son nuestros planes para lo que nosotros vamos a llamar la nueva normalidad. Muchas gracias. Gracias, Danu. Bueno, un poco me voy a repetir con lo que ya contaron Mercedes y Delfina, pero bueno, sí, la nueva normalidad en Garantizar está pensada justamente en un retorno muy gradual, que comenzaría en los meses de calor de Argentina. Pensamos en noviembre, diciembre de este año. La verdad que comentando con colegas, instituciones financieras y empresas que están por el mismo camino del cuidado, todos
coincidimos en que lo más importante es priorizar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Y bueno, la idea es priorizar el trabajo de home office en todas las tareas que se puedan y proyectar un regreso gradual, diría que quizás en mayor medida para los meses de noviembre, diciembre de este año. Vamos a tener que cuidar ante todo a los colaboradores que tienen cargas de familia, vamos a seguir tomando todas las medidas de seguridad e higiene y los protocolos que venimos implementando, porque obviamente tenemos que guardar a la hora del regreso a garantizar el espacio que nos indica nuestra empresa de seguridad e higiene, que es como mínimo de 1,5 metros, 2 metros de distancia entre cada colaborador, y obviamente utilizando los espacios comunes, tanto del ingreso como la atención al público, con mucha gradualidad y priorizando la salud ante todo. La verdad que en todo lo que es los ingresos de personas de fuera, el correo, etcétera, lo estamos hoy en día manejando muy bien, y creo que vamos a seguir por ese camino, aunque obviamente sabemos que la cuarentena se va a ir flexibilizando. Queremos que la gente siga trasladándose de manera segura, que evite el transporte público, seguiremos reduciendo las actividades aquí, las reuniones presenciales, los viajes. Nosotros tenemos 30 sucursales a nivel nacional, y los viajes a las sucursales obviamente están suspendidos y van a seguir así, yo creo que hasta, como decía, hasta noviembre, diciembre de este año, y vamos a priorizar el trabajo remoto, no solo en los grupos de riesgo, sino en todos los equipos donde se pueda continuar trabajando por la modalidad de home office. La verdad que les agradecemos muchísimo. Paso la palabra a Alay para terminar seguramente con algunas consultas y preguntas de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fer, Danila. Bueno, ahora sí, los invitamos a todos los que todavía no acercaron sus consultas, pueden hacerlo en preguntas y respuestas. Vamos a comenzar a leer. Saludamos a Sergio Rodríguez de la Cámara de Frigorífico de Santa Fe, Frigorífico Unión de Villa Trinidad. Y comenzamos con la siguiente pregunta, que sería para Juan Balacina. ¿Qué tipo de financiamientos otorgan? Bien. El tipo de... a 24 meses y a una tasa del 24%, y si no, los créditos que son a 36 meses y que son al 33%. Ese es el tipo de financiamiento por el lado de los créditos. Asimismo, por el lado de los cheques, lo que hacemos es avalar el descuento de cheques de pago diferido. Ese también es otro mecanismo para asistir en el capital de trabajo, así rápidamente se pueden hacer de los recursos que va recibiendo, tanto de cheques de terceros, como también una parte se puede hacer con la emisión de cheque propio, mediante una calificación de créditos que hace garantizar, y se le otorga un límite en función a la capacidad, funcionamiento y estacionalidad de cada una de las empresas. Es un poquito así como funciona y las distintas herramientas que les podemos brindar de financiamiento. No sé si quedó claro, y si no cualquier cosa, detallamos. Excelente. A ver, ¿financian recomposición de capital de trabajo? Bien. Justamente con motivo de la pandemia y el esfuerzo que hicieron muchos microemprendedores y empresas pymes y MIPYMES, la realidad es que este es un momento donde se está haciendo mucho hincapié en la recomposición del capital de trabajo. Han hecho mucho esfuerzo con fondos propios, y justamente estas asistencias están aplicadas a esa recomposición de capital de trabajo, hasta luego ver a futuro y a volver, y que se vuelva a un nivel de actividad razonable, como poder asistir en un nuevo perfil de deuda. Pero sí lo hacemos, y es uno de los objetivos principales de garantizar en este momento. Seguimos con más preguntas. Esta pregunta es para Recursos Humanos de Garantizar. ¿Cómo organizar un plan de acompañamiento anímico?
Bueno, la verdad es algo que obviamente si tenemos tecnología siempre ayuda, pero también se puede hacer por medio de llamados telefónicos. La realidad es que nosotros tenemos una nómina de 400 colaboradores y en este momento en el Departamento de Recursos Humanos nos dividimos, cuando fueron los llamados individuales, entre todos para poder llegar a la mayor cantidad de colaboradores. Pero bueno, si no cuentan quizás con un Departamento de Recursos Humanos amplio, yo creo que lo más importante es quizás por medio de mails, tratar de detectar los casos donde más necesidad tienen, ponerse en contacto y brindarles el acompañamiento diario, tanto si ustedes obviamente están dentro de esa posibilidad o si ya necesitan contactar a una persona, como puede ser un psicólogo, es decir, ya recomendarles, obviamente aquí se han dado casos que puedan contactar a un profesional, ¿no? Pero siempre en la medida de lo posible, yo creo que el contacto, ya sea por una red social interna, por un llamado, por una comunicación informal vía mail, creo que hoy tenemos todas las posibilidades, o vía WhatsApp, creo que hoy tenemos todas las posibilidades para estar comunicados y contactados con nuestros colaboradores. Sí, obviamente es importante mostrarse colaborativo, abierto y dispuesto a escuchar. Bien, siguiente pregunta. Protocolo con el grupo de riesgo, preguntan. ¿Cómo se puede formular un protocolo? Bueno, nosotros trabajamos con nuestra de seguridad e higiene, primero para detectar todos los casos que están incluidos dentro de los casos de riesgo. Una vez que los detectamos, lógicamente esto sí es previo comunicación vía mail y vía red social interna, pidiéndoles a todos nuestros colaboradores que se pongan en contacto con nosotros, porque más allá de que de muchos tenemos su historial médico y sabíamos que estaban dentro de este colectivo de riesgo, también hay muchos que están con cuidado de familiares que tienen una enfermedad de riesgo, y bueno, en ese caso sí, les pedimos a todos, por medio de mail, llamado telefónico, que nos digan si estaban en este momento cuidando a un familiar dentro del colectivo de riesgo, para obviamente brindarle toda nuestra ayuda y que no salgan de sus domicilios y que no vengan obviamente presencial ni a las sucursales ni aquí a Casa Central. Una última pregunta y luego vamos a darles el cierre a ELA y a UNICEF. Esta pregunta es para Juan Balacina. ¿Pueden acceder a las garantías las personas humanas o solo para empresas? A las garantías tanto las personas humanas como las empresas. Aquellos que son monotributistas y o responsables inscriptos pueden acceder de la misma forma que las que son empresas SRL o SA. De idéntica forma, en la SGR recibimos a todo el mundo en todo este escenario. Así que bienvenidos y los esperamos. Bueno, ahora sí vamos a cederles el cierre a Delfina, Mercedes, ELA y UNICEF. Bueno, muchas gracias, Leila, muchas gracias, Juan. Bueno, ante todo, agradecidísimos por tener este espacio, por contar con un espacio para poder compartir lo que es la agenda de cuidados. Se entiende principalmente que las empresas, las familias, digamos, todos estamos atravesados por esta situación de COVID-19. Entendemos también que se está flexibilizando, pero que aún falta y hay muchos desafíos con los cuales nos estamos enfrentando como sociedad. Y sabemos que invertir en cuidado, invertir en política de cuidado, no es algo que tiene que ver muchas veces con el dinero, sino con una voluntad por parte de las empresas de realmente entender que el bien más preciado que tenemos hoy en día son nuestros empleados y nuestras empleadas, nuestras familias, y generar políticas que busquen fidelizar esa relación de la empresa con nuestros colaboradores. Entendemos que es acertado, es un camino que es acertado. Y muchas veces no requerimos de grandes inversiones, sino de pensar cuáles son aquellas medidas que pueden realmente ayudar a que se pueda lidiar con estos desafíos que nos presenta hoy la pandemia. Y bueno, entendemos que el sector privado cumple un rol esencial, cumple un rol importantísimo en esta promoción de este derecho a cuidar,
y este derecho de los niños y niñas a ser cuidados, y esperamos que, bueno, que puedan animarse, puedan seguir promoviendo este tipo de políticas, así ya, digamos, básicamente van a poder ver los beneficios en el mediano y largo plazo, entendiendo que esta situación es urgente, pero que la vida debe continuar y la nueva normalidad nos va a determinar que invertir en cuidado realmente es un beneficio tácito y explícito para lo que son las empresas y sus negocios. Así que muy agradecida. Delfina, ¿querés comentar algo también? Sí. Bueno, también un poco en la línea de lo que dijo Mercedes recién, bueno, primero agradecerles el tiempo que nos dedicaron y haber compartido este tiempo tan preciado, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, para hablar de este tema, que para nosotras es central, y quizás hacer énfasis en esto que decía Mer, de que hay veces que se piensa que las pymes no tienen... que no tienen la cintura o que no tienen el espacio como tienen las grandes empresas para poder implementar políticas de cuidado, y creo que hay que quitarnos la idea un poco de que siempre es una cuestión de dinero, sino que muchas veces hay políticas que se pueden hacer sin que implique una gran inversión de dinero, y que tiene que ver más bien con una mirada sobre la importancia que tiene esto y los beneficios que puede traer, y sobre generar mejores ambientes de trabajo, y hacer sobre todo ambientes más productivos, más ricos en términos laborales, y con una voluntad de empezar a recorrer ese camino. Entonces, que también cuenten con nosotras, desde UNICEF y desde ELA, para apoyar a las pymes en ese recorrido. Y antes de finalizar, quería dejarles un link, digamos, con una breve encuesta de satisfacción, como para ver qué les parecieron. Son 5 preguntitas anónimas. Ay, espérenme que tengo la gata acá. Para ver cómo les pareció esta capacitación, que nos ayuda también a poder mejorar estas instancias y a saber un poco cuál es su recepción. Así que se las voy a dejar ahí en el chat. Ay, espérenme que se las mandé, no lo mandé a todos los panelistas. Ahí la vuelvo a mandar. Son 5 preguntas y es anónima, así que les agradezco mucho si lo pueden completar. Y nada, agradecerles, y ojalá nos podamos volver a encontrar en otra instancia similar a esta. Así que muchas gracias. Gracias a ELA, UNICEF, a todos los que participaron de la charla, gracias a todos por el tiempo. Damos por finalizado el seminario, luego lo estaremos compartiendo en nuestras redes. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer para todos.